Hola, buenas tardes. España sigue de luto y todos los parlamentarios del Partido Popular que hoy nos hemos reunido en una sesión conjunta de los tres grupos, tanto en el Congreso como en el Senado como en el Parlamento Europeo, más de 200 personas, servidores públicos, nos duele España. Y yo creo que le duele a todos nuestros compatriotas que llevan ya casi un mes confinados en casa y que siguen viendo cómo las cifras de fallecidos siguen siendo terribles. Hoy tenemos que lamentar 637 muertos más por culpa de este virus, que alcanzan más de 13.000 en total durante toda la pandemia. Además, ya hay ya 135.000 contagiados y siguen hospitalizados 60.000 personas. Por tanto, lo primero es darles un abrazo muy fuerte a las familias que no han podido despedirse de sus seres queridos y mandar todo nuestro ánimo, todo nuestro cariño a los enfermos y también a todos los españoles que hacen un esfuerzo tremendo para intentar contener la expansión del coronavirus. Las cifras van mejorando y eso creo que es un alivio para muchos españoles. Pero también creo que tenemos que reivindicar a los que no consiguieron superar esta enfermedad y por eso nosotros seguimos reivindicando luto nacional. Y además nos unimos a esa iniciativa espontánea de cientos de españoles en las redes sociales para colocar en su ventana de nuevo la bandera nacional con un crespón negro o un crespón negro para acordarnos de esas familias que después incluso de haberse visto privados de despedirse de sus seres queridos ni siquiera pueden hacer piña entre ellos porque tienen que quedarse también confinados en cuarentena en sus casas. Por tanto, lo primero que estamos sufriendo es una crisis emocional, una crisis vital de todo el pueblo español. Y siempre hemos dicho que aunque parece que esta crisis ha superado al gobierno de España, la España de los balcones va a superar, sin duda, esta crisis. Somos un país formidable y creo que todos tenemos que estar a la altura de las responsabilidades, también el partido que lidera la oposición. Y por eso nosotros hoy tenemos que hacer un reconocimiento de los que nunca hemos hablado, de los servidores públicos, de esos concejales y alcaldes de pueblos pequeños que con su número de teléfono móvil están accediendo a los servicios básicos de sus vecinos, allá donde no ha llegado todavía la ayuda autonómica o nacional. O también de los presidentes autonómicos que se han anticipado a las medidas que tenía que afrontar España. Fue Díaz Ayuso la primera que pidió que se cerraran los colegios. Fue Núñez Feijóo el primero que dijo que había que hacer test masivos. Fue Fernández Mañueco el primero que reclamó el decreto de estado de alarma. Fue López Miras el primero que dijo que había que limitar más la movilidad de los españoles. O fue Juanma Moreno el primero que habló de que había que pertrecharse de material, había que fabricarlo en España y que luego había que tener un mando único eficaz para poder garantizarlo. La segunda crisis que estamos viviendo es una crisis democrática, porque la democracia no se puede confinar. Nosotros lo venimos diciendo ya un mes, de forma constructiva y haciendo uso de los preceptos que nuestra propia Constitución dicta. Yo he garantizado la prórroga del estado de alarma como líder de la oposición y representando a los grupos parlamentarios del Partido Popular. ¿Y eso qué quiere decir? Que la soberanía nacional que reside en el pueblo español en su conjunto se representa en las Cortes Generales. Por eso las Cortes Generales no están en cuarentena y por eso venimos reclamando que los parlamentarios en España deben ser también, son un servicio esencial para garantizar la democracia en nuestro país. Por eso, su triple función, la de control al gobierno, la de iniciativa legislativa y la de representación de sus compatriotas, se tiene que recuperar cuanto antes. Lo hemos hecho en innumerables ocasiones reclamando una comisión de seguimiento parlamentario en la que comparezca el gobierno y también esos expertos de los que hablan. También se ha hecho en el Senado a través de reclamar la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que también los presidentes autonómicos pueden trazar su actividad para contener la pandemia. Y también hemos dicho que un gobierno con competencias extraordinarias, al menos, debe tener un control ordinario. O dicho de otra forma, que si desde la oposición hemos dado poderes máximos al gobierno de España, de Pedro Sánchez, al menos lo que le pedimos es una eficacia mínima. Y para ello también se tiene que controlar, no a través de discursos televisados, hasta hoy, sin preguntas en directo, sino que se tiene que hacer a través del Parlamento Nacional. Por eso, cuando ayer hicimos público que vamos a apoyar la prórroga del estado de alarma por tercera vez, hemos dicho que lo haremos en base al decreto del 14 de marzo,
sin más limitaciones a las libertades fundamentales y restricciones económicas que las que se marcaron en ese primer decreto, que podía superar en alguna cuestión la figura constitucional de estado de alarma, pero que consideramos que es el adecuado una vez que el Gobierno y el mando único ha tenido 30 días para poder gestionar esta crisis sanitaria. Y también hemos dicho que ante ya el anuncio de que se tiene que seguir prorrogando el estado de alarma, pedimos en estos 15 días eficacia para que los españoles puedan cuanto antes recuperar su vida normal y la economía también se pueda recuperar. Y sobre todo, que se recupere ya el control democrático de las Cortes Generales, del Parlamento y también de los medios de comunicación. Nosotros no podremos apoyar más al Gobierno a partir de entonces si no se recuperan esos controles y nosotros, para acabar, tengo que decir que sí reivindicamos la labor legislativa de los representantes públicos y por eso, más allá de hacernos eco de algunas reiteraciones que se oían en los años 12 o 13 de denostar la labor representativa de los políticos en España, lo que hemos hecho es proponer hacer un fondo de hasta 250 000 euros en los que los diputados provinciales, autonómicos, nacionales, europeos, senadores y miembros de gobiernos municipales, provinciales y autonómicos del Partido Popular puedan donar con una causa finalista que hemos decidido en esta reunión, que será para comprar comida a los ancianos que no pueden moverse de sus casas y están confinados y tienen problemas también de recursos económicos, y también para comprar material a aquellos hospitales que aún no han recibido mascarillas o equipos de protección, a pesar de que ya llevamos 3 semanas reclamándolo. La tercera crisis que estamos viviendo es una crisis sanitaria. Siempre hemos dicho que para salvar vidas el Gobierno tiene todo nuestro apoyo, pero no para arruinar España en una crisis económica que pensamos que se podría gestionar, ya estar gestionando mejor. Pero vamos primero a la crisis sanitaria. Tengo que decir que todo lo que me ha pedido el presidente del Gobierno lo hemos hecho. Cuando se nos ha pedido prorrogar el estado de alarma, cuando se nos ha pedido no presentar algún condicionante o algún requisito para apoyarlo, el Partido Popular ha cumplido. Ahora bien, esa lealtad exige transparencia y exige eficacia inmediata. Y esa unidad de acción no significa complicidad en los errores graves que consideramos que se pueden haber cometido en estas semanas. En la gestión sanitaria a veces ha parecido que no había nadie al volante y que la configuración de un gobierno grande no ha sido en base a su experiencia para gestionar este tipo de problemas que pudieran surgir. Por tanto, nosotros hoy nos hacemos eco de ese comunicado conjunto de los colegios profesionales del ámbito sanitario reclamando más medidas sanitarias. Nosotros recordamos que es esencial que el material por fin llegue ya a todos los profesionales sanitarios. No puede haber 14.000 ya contagiados en España, el país con más contagios del mundo. Nosotros reivindicamos ya que los test masivos lleguen, se dijo ayer, llegarán esta semana, después ya de casi un mes, pero que lleguen de forma efectiva. Y así podemos ir yendo a un modelo coreano en el que se puede reabrir la vida normal de aquellos que no están contagiados ni siquiera de forma sintomática. Nosotros pedimos que los expertos en los que el Gobierno basa sus actuaciones nos expliquen en base a qué están dictando esas indicaciones, que en algún caso se han visto, y lo han dicho los medios de comunicación, que han ocultado información de la Organización Mundial de la Salud o de las instituciones europeas para contener esta pandemia. Y nosotros pedimos lealtad recíproca a la hora de reivindicar la labor del resto de instituciones autonómicas y municipales en España, entre otras, también los fondos a la sanidad pública que han ido aumentando, por lo menos con nuestra responsabilidad, en los últimos años y en las peores circunstancias financieras para nuestro país. La afectación de la crisis sanitaria no ha sido simétrica en todo el mundo. Y creo que no debemos solo compararnos con Italia, que es otro país con un gobierno de extrema izquierda. Creo que tenemos otras comparaciones cerca de nosotros en las que las medidas inmediatas y los fondos directos a la compra de material, intervención y test de análisis contra el virus han sido francamente mucho más eficaces. Nosotros tenemos experiencia para luchar con otras pandemias, desde el SARS hasta el MERS, hasta la gripe aviar o el ébola, o incluso el Zika con mucha menor incidencia. Cierto es
demostraron que los equipos del Ministerio de Sanidad y la coordinación con el resto de los ministerios se tiene que hacer con una experiencia y con una capacitación muy elevada. Por eso ofrecemos el análisis de nuestro comité de seguimiento al Gobierno para poder acertar en cómo luchar en esta crisis sanitaria. Como decía, hay una cuarta crisis, que es la crisis económica. Una crisis económica que ya hemos visto que ha impactado de lleno en España, porque tampoco es simétrica. Porque hay países como Alemania que han podido poner directamente $500 000 para atajar las consecuencias de esta crisis. Otros tenemos que estar negociando ayudas en el exterior. Las cifras que conocimos la semana pasada son muy malas. Ya hay 900.000 españoles que han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Hay que recordar que ya está con 18.000 millones de euros de déficit. Hay 300.000 españoles que se han ido al paro. Hay 120.000 empresas que han tenido que cerrar. Hay 300.000 empresas que calculan los agentes sociales que ya se han acogido a un ERTE, con un total de 2,5 millones de trabajadores afectados. Por tanto, esta crisis ya ha impactado con toda rotundidad y el Gobierno tiene mecanismos europeos que ya están llegando a través del BCE, Banco Central Europeo, a través del Banco Europeo de Inversiones, a través de la Comisión Europea, que tiene que poner de inmediato en paquetes de liquidez para que estas empresas y autónomos no cierren su actividad. Además, se ha visto una desconfianza por parte de nuestros socios comunitarios al ver que un gobierno en 2 años de bonanza fundió 16.000 euros de déficit público, entre otras cosas, para los viernes electorales. Por eso, nosotros también ofrecemos nuestra experiencia. Una experiencia en el Comité Económico de Crisis que se ve todos los días con este equipo, con exministros, exsecretarios de Estado, expresidentes del ICO y expertos económicos que ya tuvieron la responsabilidad de superar la grave crisis económica del 96 y del 2011. Y por eso hoy les quiero transmitir que hemos actualizado el decálogo que el 9 de marzo ofrecimos al Gobierno, por cierto, en una rueda de prensa que supuso un punto de inflexión. Fue el primer momento en el que forzamos al Gobierno a asumir que esta pandemia iba en serio y que no podía seguir cruzados de brazos, y que hoy, con su permiso, les traslado. El primer punto urgente es que se abone una paga extra a los profesionales sanitarios por la peligrosidad de contagio y el esfuerzo en carga de trabajo que han venido haciendo en estas semanas durante el estado de alarma. Y una vez que pase el estado de alarma, planteamos que se dupliquen sus cotizaciones a la Seguridad Social mientras dure los efectos de la pandemia, como ya ocurre en otros colectivos laborales con especial peligrosidad. El segundo punto es que a todos los trabajadores de sectores esenciales se les exima del pago de impuestos mientras dure el estado de alarma. Aquellos repartidores, aquellos agricultores, aquellas personal de residencias de mayores o personal funerario o aquellas personas en una farmacia que están teniendo un coste laboral y en esfuerzo mucho mayor, merecen un sueldo bruto, en el que no paguen ni cotizaciones sociales ni paguen tampoco impuesto de la renta. En tercer lugar, proponemos la condonación inmediata de los impuestos de sucesiones y donaciones a los herederos de fallecidos por coronavirus. Lo que no podría ser es que, además del drama de no haberse podido despedir de sus familiares, estas ya 13.000 familias tengan además que pagar por poder recibir lo que sus familiares, sus padres, su madre ahorró durante toda la vida pensando en ellos. En cuarto lugar, y a partir de ahora vienen 5 puntos que son los que planteé hace una semana como condición para apoyar los decretos económicos 9 y 10 del Gobierno. Este punto es la exención de cotizaciones a autónomos y de impuestos a pymes que hayan estado paralizados y que esta exención sea hasta un mes después de que se cierre el estado de alarma para darles capacidad de recuperación. El quinto punto es garantizar la seguridad jurídica de los ERTES por los sucesivos cambios normativos de los decretos. Agilizar el pago de prestaciones, deberían haberse ya pagado, no es válido que se hagan el 10 de marzo, ni mucho menos el 10 de abril, como ya se empieza a hablar, y cubrir desde el Estado el coste por cierre económico ante la ineficacia del permiso o vacaciones remuneradas que no pueden recaer en empresas, mucho menos aquellas que por tener 3 turnos o actividades estacionales no van a poder recuperar su actividad y sus ingresos dentro de unos meses. El sexto punto es el aplazamiento voluntario
de las obligaciones tributarias a todos aquellos españoles que se hayan visto afectados por esta crisis y por el estado de alarma. Y además, la compensación de pérdidas en 2020 del impuesto de sociedades previo que ahora deberían declarar, el del ejercicio anterior, que se pueda compensar en el que declaren este año. En séptimo lugar, teníamos un paquete especial para las administraciones públicas, a las comunidades autónomas. Pedimos la devolución de los 2.500 millones de euros que le debe el Estado en concepto de IVA ya recaudado, que se le devuelvan los 1.200 millones de euros confiscados para planes de formación, muy útiles ahora, por ejemplo, para el teletrabajo. Pedimos que haya un refuerzo del fondo de contingencia para material e instrumental sanitario y luego pedimos que gestionen 3 líneas de ayuda de las que se están hablando. La primera, las ayudas europeas por ERTES, ya que el SEPE está colapsado y pensamos que es bueno que se hagan desde el conocimiento de estos servicios autonómicos. La segunda, una competencia que ya tenían, los incentivos económicos a empresas que mantengan empleo. Y la tercera, que puedan gestionar las rentas de emergencia de las que ya se están hablando. Nosotros optamos por garantizar la seguridad jurídica, que no haya impagos de suministros o de alquileres, sino que haya recursos públicos para quien lo necesite y que haga frente a aquellas necesidades sin mandar un aviso a los que nos están financiando la deuda de que en España no se cumplen los contratos ni se respeta la propiedad privada. En materia de entidades locales, hicimos un monográfico con el alcalde de Madrid y los alcaldes de la FEM, recuperar los 700 millones de euros que les debe el Estado y también mantener la posibilidad de que con el superávit puedan financiar servicios sociales y sanitarios y que puedan bajar impuestos, sobre todo a emprendedores que decidan volver a intentarlo después de haber quebrado. El octavo punto es garantizar una liquidez ilimitada e inmediata a empresas y autónomos. Y cuando digo ilimitada, para nosotros la cifra correcta eran los 200.000 millones de euros que el Gobierno anunció en su día, pero de los cuales solo ha aprobado 20.000 y por lo que sabemos ya hay un colapso en las líneas de banca privada para acudir a las ayudas. El penúltimo punto es un plan de choque a medio plazo de reactivación económica que plantea una reducción de todos los costes fiscales, laborales y burocráticos. De la crisis no solo se sale con medidas de demanda, también hay que responder a este shock de oferta haciendo una economía mucho más ágil y mucho más competitiva. Y precisamente el último punto es un plan de flexibilización y competitividad. Para salir de esta grave crisis, planteamos una reforma de las leyes de segunda oportunidad, de emprendedores, de unidad de mercado, la concursal y planes específicos en los sectores tan dañados de turismo, industria, comercio y todos aquellos exportadores para equilibrar de nuevo la balanza por cuenta corriente. Y también un plan de soberanía sanitaria para que nuestras industrias puedan fabricar material y para que podamos tener stocks de almacenaje para cualquier otra contingencia futura. En definitiva, un partido que ya está preparando cómo se sale de esta crisis sin necesidad simplemente de buscar enemigos exteriores y con la experiencia de que en otras crisis graves conseguimos hacerlo sin ser rescatados. Y ese es el último punto de que les quería hablar, la quinta crisis, la crisis política. Nosotros estamos siendo tremendamente responsables y no hay más que ver las declaraciones de Joe Biden ayer sobre Trump o las declaraciones, por ejemplo, de Starmer, del nuevo líder laborista contra el señor Johnson, por no hablar de la oposición que hay en Francia e Italia a sus gobiernos. Por contra, nosotros hemos sido siempre leales y hemos primado la unidad de acción política porque lo importante era salvar vidas y lo importante era decir a los españoles que los políticos estamos a la altura y que dejamos atrás nuestros propios prejuicios ideológicos para remar todos en la misma dirección. Lo que no podemos hacer es remar en una dirección cuando sabemos que ahí hay un precipicio. Y eso es lo que lealmente y de forma moderada y responsable hemos venido señalando. Por eso, nosotros no queremos ni pensar cómo habrían actuado ahora mismo los que están en el gobierno si nosotros estuviéramos al mando de esta crisis. Solo podemos recordar lo que hicieron en crisis mucho menores en las que ya teníamos las sedes cercadas y nuestras casas escracheadas. Pero nosotros no somos así. Por eso creo que hay 3 atributos que está mostrando el gobierno que hay que cambiar ya. El primero es la arrogancia, que no es un buen rasgo para un líder.
El segundo es la mentira, que es la peor arma democrática para un partido político. Y el tercero es la incompetencia, que es la peor cualidad para gestionar desde un gobierno. Pensamos que no pedir disculpas o incluso pecar de falta de humildad no es lo correcto. Pensamos que ausencia de transparencia y de sinceridad es un error. Y pensamos que no tener eficacia ni responsabilidad y no intentar buscar ayuda sincera por parte de otros partidos tampoco es la mejor opción. Por eso, nosotros, cuando escuchamos el ofrecimiento de reeditar unos pactos de la Moncloa, y lo escuchamos ya de forma reiterada y solemne por parte del Gobierno, lo que tenemos que decir es que no suena muy sincero por parte de la misma persona que estuvo 2 semanas sin levantar el teléfono, ya no para agradecer, sino para solicitar otra prórroga de estado de alarma al partido, al único partido, no a sus socios, que la está apoyando, sin ni siquiera presentar propuestas de resolución, ni condiciones, ni requisitos, siendo la medida más extrema que ha sufrido la democracia española en toda su historia. Diálogo social, siempre. De hecho, ya era hora. Llevamos 2 años reclamándolo. Reactivar el Pacto de Toledo, reactivar un pacto educativo, reactivar un pacto de futuro en materia de seguridad o de defensa, reactivar un pacto territorial, reactivar un pacto de competitividad industrial. Claro que sí. Pero lo que nosotros pensamos es que para ello no hay que irse al año 77. Los pactos de la Moncloa fueron un cambio de régimen. Fueron el primer pilar, junto con la Ley de Reforma Política, antes de aprobar la Constitución, para superar un régimen intervencionista, entre otras muchas críticas, hacia una democracia europea. Por tanto, nosotros que conseguimos superar todos juntos una dictadura, lo que tenemos que hacer ahora es reivindicar las instituciones democráticas y el sistema político, económico y laboral, que está plenamente en vigor para superar cualquier crisis. Por tanto, diálogo social sí, pero cambio de régimen no. Y lo que pensamos es que hay que ocuparse ya de lo inmediato. Y lo inmediato es que se puede salir de esta crisis económica sin necesidad de mirar a meses vista para eludir responsabilidades o errores inmediatos, o incluso para intentar mutualizar esos errores con el resto cuando nunca se ha contado con nosotros. Pero lo más peligroso sería que conllevara un cambio de régimen encubierto. Y nosotros ya estamos en una democracia. Y ya estamos en la Unión Europea, que es nuestra mejor red de seguridad. Y por eso lo que pensamos es que hay que ver lo que se hizo en el 98 o en el 2013 para superar una crisis. Y se hizo también, desde el diálogo con todos, en el Parlamento. Cualquier acuerdo entre las fuerzas políticas tiene que estar residenciado en el Parlamento. Y tiene que estar, además, abierto a los agentes sociales, a los sectores económicos afectados o a los sectores que queramos plantear. Por tanto, el Partido Popular siempre tendrá la mano tendida, como lo ha demostrado todo este tiempo, pero lo que queremos es que haya una eficacia inmediata y que no se planteen señuelos para no rendir cuentas o no resolver los problemas que ahora mismo, en su confinamiento, están sufriendo todos los millones de compatriotas. Y para acabar, quería acabar igual que al principio, acordándome de aquellos que no han podido superar esta enfermedad, este virus, esta pandemia. Y por eso les voy a pedir a los 200 parlamentarios del Partido Popular que, como luto nacional y como símbolo de respeto y homenaje a tantas familias, a 13.000 familias que están desgarradas de dolor, acabemos esta reunión de grupos parlamentarios guardando un respetuoso minuto de silencio.